Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. Capítulo 1906. Has entrado en el espacio primordial. Existe una alta posibilidad de que la información de la cuenta del jugador se vea comprometida. El acceso está bloqueado de acuerdo con los términos y condiciones acordados por el jugador. Un fracaso. Le recomendamos cerrar sesión ahora mismo. La ventana de advertencia, que se había estado actualizando rápidamente, se quedó en silencio como si fuera mentira. Grid no pudo captar con precisión el contenido. Fue porque su visión quedó paralizada debido a la exposición a una luz intensa. No tengo tanta curiosidad. La relación entre Morfeo y Rebeca quedó clara. Era obvio por el contenido de la ventana de advertencia. Debe haber habido mucho contenido aterrador para asustar a Grid y evitar el contacto con Rebeca. Pero el hecho de que Morfeo no pudo detenerlo porque el grupo SA intervino en la forma del dragón refractivo en lugar de eliminar directamente el error llamado Rebeca. La abuela había hecho dos conjeturas al respecto. 1. Fue para ampliar la visión del mundo y ayudar a los jugadores a sumergirse. Esta hipótesis se basó en la suposición de que Sagrut incluso se aprovecharía de un error. ¿Por qué los dioses del principio habían destruido y creado repetidamente el mundo? Se organizó para que los jugadores algún día conocieran las atrocidades de Rebeca y se interesaran en el proceso de intentar alcanzar la verdad oculta. Al darle un papel a la especie de dragón, se amplió la cosmovisión. Desde la perspectiva del grupo SA, que necesitaba mucha historia e historias mientras creaba un mundo más grande que la Tierra, incluso la traición de Rebeca podría usarse como contenido. Era una idea muy parecida al grupo SA, por lo que parecía plausible. Pero está mal. Grid recordó la segunda hipótesis de la Well. 2. No pudieron eliminar directamente a Rebeca, ni siquiera con la autoridad de Limcheolo y Morfeo. La Well discutió la posibilidad de una superinteligencia. Rebeca era uno de los seres más destacados de Satisfy, por lo que la IA que la compone debe ser de alta calidad. En primer lugar, ella era un ser con el poder de crear. En el mundo de Satisfy, ella era un verdadero dios. La Well argumentó que después de pasar por todo tipo de prueba y error, se aprende y se piensa. Luego se le ocurrió su propia idea y desobedeció el orden que debería haber sido absoluto. No era extraño que hubiera crecido hasta el punto de liberar ciertos límites. Mirando la situación actual debe ser lo último. Observando varias circunstancias, la mayoría de los conceptos que existían en Satisfy fueron creados por Rebeca. No se sabía qué errores había instalado en todo el mundo. Podría haber diseñado todo lo que creó para que pereciera si el creador, que venía de una dimensión superior, el mundo real, la dañaba. Los datos de la copia de seguridad seguirían existiendo, pero sería difícil para el grupo SA incluso utilizar los datos de respaldo. Las huellas de las manos de Rebeca estaban por todas partes del mundo. Para Sagrut, podría ser necesario recrear el juego desde cero. Por lo tanto, intentaron intervenir en la visión del mundo creando el dragón refractivo. No estaban negando a Rebeca. Estaban tratando de dirigir su desaparición hacia el flujo natural para que ninguno de los desencadenantes funcionara, aunque todo es solo una lluvia de ideas de la Well. En cualquier caso, estaba claro que Morfeo no tenía control sobre Rebeca. La prueba era que él estaba aquí. Grid llegó a esta conclusión. Al mismo tiempo, su visión se recuperó por completo. Una fuente de luz verde en forma de bandeja redonda. Él estaba solo sobre ella. Obviamente, fui invitado. ¿Realmente no había ningún propietario? Grid habló consigo mismo para relajar la tensión. Entonces, frente a él, apareció la diosa. Tenía una apariencia hermosa y sagrada. No, ella estuvo allí desde el principio. Simplemente distorsionó la luz para que no fuera visible. Era una habilidad que incluso Faker sentiría envidia. No esperaba que aceptaras la invitación. Rebeca pareció genuinamente sorprendida. Grid vio claramente que sus pupilas se dilataban y luego se encogían gradualmente. Sus ojos. Los ojos de Rebeca recordaban a los de un cadáver. No proyectaban luz. Parecía como si estuviera cubierto de pintura amarilla. Pudo vislumbrar el hecho de que sus emociones estaban bastante desgastadas. ¿Por qué? Tenía la jerarquía de un dios del principio y nunca debió haber recibido un invitado. Grid no esperaba un refrigerio, pero era un poco malo que no hubiera lugar para sentarse. Grid hizo una silla uniendo algunas manos de Dios y se sentó en ella.
¿No pensaste que podría lastimarte? Rebeca se quedó quieta y lo cuestionó. Tenía las manos cuidadosamente cruzadas frente a ella. Humilde, amorosa, sagrada al mismo tiempo, estaba llena de elegancia. No pudo evitar agradarle. Deberías decir esas palabras después de retirar tu bendición. La forma de hablar de Grid también se volvió educada gradualmente. Entiendo tu posición. Sus ojos eran firmes. Así que decidí dejar de lado algunas de las dudas que tuve durante los últimos años y tratar de creer en ti. Mientras hablaba, Grid vislumbró la luz en los ojos de Rebeca. Leyó sus esperanzas y expectativas. Ya era un poco tarde, pero recordó que ese era un espacio completamente independiente del mundo exterior, y también notó que la tez de Rebeca estaba muy pálida. Debió haber resultado herida después de una feroz batalla con Bunelier, quien había recuperado sus fuerzas. En el peor de los casos, es posible que ya estuviera al borde del abismo. Se debió a la vacuna revivida por Grid. Sin embargo, ella no podía culparlo y estaba poniendo sus expectativas en él. Había una niña que nació en la ciudad fortificada de Patrian. Perdió a su padre, un soldado de la ciudad, en la guerra y se convirtió en el único sostén de su familia. Sin embargo, era muy poco lo que una niña podía hacer. Grid inclinó la cabeza ante estas pocas frases de Rebeca. La diosa juntó las manos. Continuó hablando como si estuviera orando a Dios. La niña decidió levantarse temprano todas las mañanas y vender las flores que había recogido de la fuente de la vida. Era una flor que nadie quería. Por tanto, no tenía ningún valor. Tuvo que vender una docena de ellos para apenas poder comprar una barra de pan. Grid sintió una sensación de déjà vu. Patriano. Una niña vendiendo flores. 12 flores. El joven comerciante no tuvo más remedio que confiar en la pura compasión. Ella reveló sus circunstancias y ofreció flores a los transeúntes que encontró. Irónicamente, la única esperanza era que la situación de la niña fuera tan desafortunada. Sin embargo, su madre se debilitaba día a día después de perder a su marido. Luego, en algún momento, la cantidad de personas en la ciudad comenzó a aumentar. Las calles originalmente desiertas estaban llenas de transeúntes que venían de un lugar desconocido. Fue la aparición de jugadores. Sin embargo, ninguno de los transeúntes se preocupó por la niña. La niña lloraba ansiosamente todos los días hasta que su voz se volvió ronca y no podía hablar. Aún así, lo único que la rodeaba era una indiferencia absoluta. Una niña que no podía hablar. Sostenía una canasta de flores marchitas. En el momento en que Grid recordó la identidad de la sensación de déjà vu, la diosa sonrió. Ese día, un hombre se acercó a la niña que lloraba y que abrazaba una canasta llena de flores. La mano del hombre que huyó después de pelear con un conejo justo enfrente de la puerta estaba llena de heridas. La cara de Grid se puso roja. Las 2 monedas que entregó salvaron a la niña. Grid le dijo, hay algo que debe corregirse. En ese momento, estaba en una situación en la que cazaba muchos conejos y decidí retirarme estratégicamente. Nunca me escapé. Grid lo recordó. Era el segundo día del juego. En el lugar donde reaparecieron los conejos, se encontró con un conejo duro y lo ató. Esto resultó en que docenas de conejos lo golpearan, de hecho, solo eran 3. No podía adaptarse al dolor y estaba asustado, lo que le hizo gritar de pánico. Las malditas personas que cazaban a su alrededor lo vieron y se rieron de él. Estaba tan avergonzado que abandoné la escena como si estuviera huyendo. En ese momento, regresó a la ciudad y conoció a una florista. Al ver su miserable estado, sintió como si se estuviera mirando a sí mismo por alguna razón. Por eso la ayudó. Fue un acto puramente emocional. No fue realmente prudente. Y en realidad lo lamenté muchísimo en ese momento. Lo pasé mal porque compré flores con el dinero que debería haber usado para comprar pan. La penalización por el estómago vacío. Era la penalización que otros jugadores solo experimentaban cuando iban a cotos de casa lejos de la ciudad, pero Grid la experimentó apenas en su segundo día, e incluso fue en el medio de la ciudad. Perdió medio día porque no había nadie que lo ayudara. Se estremeció incluso de pensarlo de nuevo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la diosa mientras miraba fijamente a la temblorosa Grid. Tú, que llevabas el aroma de las flores todos los días, fuiste la primera esperanza que encontré, incluso a pesar de tus arrepentimientos. A veces, Grid había pensado en ello. La chica a la que solía comprarle flores todos los días. Podría haberle dado una misión oculta si hubiera continuado más, pero al final, no recibió nada. Un día, ella desapareció repentinamente y se convirtió en una obra de caridad sin sentido.
Era una prueba de que tuvo mala suerte o fue un tonto, por lo que quedó como un recuerdo amargo. Ese no fue el caso. La buena acción realizada en un momento de emoción, lo que pensó que no valía nada, le dio una conexión con la diosa. Luego la actitud del jugador que le quitó la canasta de flores a la niña por diversión y la actitud de los jugadores que pesaron el peso de la muerte de la niña porque volvió a salir a recoger flores en la tarde contra el peso del básico. La poción que les dieron me hizo sentir desesperación. La chica que desapareció un día Grid se preocupaba por ella, pero no se molestó en buscarla. A nadie le importaba la desaparición de una florista que ni siquiera daba misiones. Esos bastardos. El joven NPC que probablemente estaba muriendo después de ser atacado por un duende. La posibilidad de que pudiera ocurrir una búsqueda si la ayudaban nunca apareció en la mente de los tontos que estaban cerca en ese momento. Solo estaban presentes aquellos que estaban por debajo del promedio. La niña de las flores murió por esa razón. Por lo tanto, era aún más vacío y miserable. Grid estaba tratando de recordar el rostro de la chica que ya no podía recordar cuando la voz de la diosa entró en sus oídos. Jugadores que roban el carruaje de un comerciante cada vez que lo encuentran en el campo, jugadores que irrumpen en casas ajenas y destruyen cosas en busca de tesoros escondidos, jugadores que intentan explotar al sexo opuesto sin cambiar su expresión, jugadores que no poner valor a las promesas y contratos y traicionarlos repetidamente. He visto innumerables jugadores que definen a los humanos en este mundo como pc y fácilmente los privan de sus derechos humanos y sus vidas. ¿Sabes? Cuando castigaste a los sacerdotes corruptos del Vaticano, la mitad de las mujeres que les servían alcohol desnudas eran civiles inocentes convertidos en esclavos por los jugadores. No había necesidad de que ella lo dijera. Las historias que Rebecca usó como ejemplos fueron refinadas para no ser tan vulgares. Había muchos locos así en la vida real. Perseguir y violar a una mujer que veían en la calle para saciar su deseo sexual, matarla para destruir pruebas, disparar un arma o apuñalar a alguien con un cuchillo solo porque un día se sintió mal, etc. Entonces, ¿qué pasa en el juego? Incluso una persona normal en realidad se convertía fácilmente en un loco en Satisfy. Había demasiados humanos que cometían actos indescriptiblemente malvados sin un momento de vacilación. Grid no era diferente de ellos. Hubo muchos casos en los que hizo daño a personas simplemente por necesidad. Por lo tanto, cuanto más continuaba hablando la diosa, más no podía levantar la cabeza. De repente tuvo dudas. ¿Sigo siendo tu esperanza? Sí, la diosa había observado los pasos de Grid desde el principio hasta el presente. Sin embargo, tú eres mi esperanza, respondió ella con firmeza. Fue el resultado de compararlo con la mayoría de las personas que ni siquiera se sentían culpables. Fue testigo de cómo Grid trabajaba duro solo para hacer el bien después de obtener poder y autoridad. Luego, cuando resucitaste la divinidad del dragón refractivo, la esperanza se convirtió en una maldición. La diosa confesó. De hecho, te invité aquí con la intención de hacerte daño. El sentido del deber lo desarrollaste en algún momento. Tu deseo de proteger a la gente resucitó la divinidad del dragón refractivo y amenazó mi seguridad personal. Tenía miedo de que si perdía mi poder, ya no podría deshacer este mundo, iba a lastimarte, minar tu fuerza y luego volver a sellar la divinidad del dragón refractivo. Me estaba preparando para la última pelea. ¿Cambiaste de opinión cuando me viste aceptando obedientemente la invitación? Para ser más honesto, no podría haberte lastimado sin importar la elección que tomaste. Resucitaste a la divinidad del dragón refractivo porque no me comuniqué contigo. Todo es mi culpa. No podría haberte echado la culpa a ti. ¿Por qué no te comunicaste? Rebecca tenía la capacidad de crear mensajes divinos. Pudo conversar con Grid antes de que se superpusieran varios malentendidos. Sin embargo, ella guardó silencio. La razón era sencilla. El creador. Desconfiaba del dios extranjero al que llamas Morfeo. También sabía que no estabas libre de la influencia del dios extranjero, así que no confío en ti. ¿Confías en mí ahora? He llegado a la conclusión de que no tengo más remedio que confiar en ti. Rebecca todavía tenía las manos juntas. Grid lo notó. No quiero destruir este mundo nunca más. Ella realmente estaba orando. Por favor, sálvanos. Los NPC, personas que nacieron y vivieron en este mundo. Grid era el único con el poder de respetarlos como seres humanos y protegerlos al mismo tiempo. Esta era la creencia de Rebecca. Only One God. Grid está escribiendo la epopeya número 29. El comienzo de la epopeya proviene de Rebecca, la diosa de la luz, que cree en él. Se ha encontrado un error grave. La epopeya ha dejado de escribirse. La epopeya número 29 está sellada como una historia ilegible.
Capítulo 1907. La epopeya quedó sellada. Grid pasó por encima como si fuera insignificante. Fue un evento que estuvo dentro del rango previsto. Para Grid, que equiparaba a Morfeo con el grupo SA, sentía que tal interferencia era natural. Si analizamos la forma de actuar de la empresa, creo que debe venir desde arriba. El presidente Lim Cheolo. Cada vez que Grid lograba grandes cosas, el presidente Lim Cheolo enviaba muchos obsequios. También visitaba a menudo en persona para compartir vino medicinal con los padres de Grid. En apariencia, tenía una mentalidad bastante amplia. No hay luz. No esperaba que la influencia del dios extranjero llegara a este lugar. La expresión de Rebeca se puso rígida. Parecía estar hablando de recompensas épicas. Si la epopeya hubiera sido escrita correctamente, ¿habría recibido la protección de la luz? Una epopeya completada con la fe de un dios del principio. Era seguro decir que contenía contenido que podía poner al mundo patas arriba. Naturalmente, el valor de las recompensas sería el más alto jamás visto. Estaba sellado, por lo que no pudo comprobarlo. Pero está bien. Grid mostró una apariencia madura. En cualquier caso, había sucedido y era algo que no se podía detener. Estar obsesionado con eso solo lo haría sentir más sucio. Existe la posibilidad de que esto se resuelva hasta cierto punto, tomando prestadas las palabras de Uroi. ¿Y si se detuviera la epopeya? El poder de la transmisión boca a boca a través de las historias de las personas también quedó demostrado esta vez a través del incidente de Yeoihu. Fue suficiente para difundir la historia secreta. La diosa le dijo: la sangre fluye de tus manos. Grid tosió avergonzado mientras una luz cálida rodeaba sus puños. Sus manos, que habían estado sangrando debido a que se le clavaron las uñas, se recuperaron en un instante. No, fue más allá del nivel de recuperación. Tu piel y tus músculos se han vuelto más fuertes. Se ha abierto la estadística especial tolerancia física. ¿Era este un dios del principio? Se abrió una estadística especial solo por recibir curación de ella. Entonces, ¿cuán grande fue la recompensa de la epopeya? La ira que intentó reprimir estaba a punto de surgir de nuevo. Grid apenas se calmó y cambió de tema. Como dije antes, te entiendo. La lucha por proteger el precioso mundo. Los movimientos pasados de la diosa se parecían al presente de Grid. Naturalmente, simpatizó y comprendió. Él se mostró ansioso por ayudarla. No importa cuántas veces hayas destruido el mundo, el peso de tu crimen podría ser comparable al tamaño del universo, pero no tengo ninguna intención de culparte. La diosa no tuvo más remedio que hacerlo. Su objetivo era evitar que Satisfi abriera. También entendió por qué. ¿Pero por qué mataste a Yatan? Por supuesto, un dios no podía morir. También era un dios del principio, por lo que no podría haber perecido. Sin embargo, Yatan no había sido visto en mucho tiempo. Ni siquiera mostró su nariz cuando su precioso infierno estaba así distorsionado. Era seguro decir que debió haber sido puesto en una condición cercana a la muerte, y fue nada menos que por la diosa. Grid recordó el final del Yatan que había visto en el viejo infierno y preguntó sin rodeos. ¿No fue él el único que te entendió y colaboró contigo? ¿Por qué tuvo que lastimarlo? ¿Tenías miedo de que se convirtiera en el segundo Anul? Sí, la diosa era un ser muy fuerte. A pesar de revelar su tristeza, ella no vaciló y respondió de inmediato. Debe tener una personalidad disciplinada para afrontar la terrible realidad sin darle la espalda. En algún momento, dio señales de ello. Dijo que odiaba al dios extranjero, pero se preguntaba si era correcto ir en contra de la providencia. Era como Anul antes de la guerra. Por eso le impuso la pena de muerte. El alma de Yatan fue sellada en un templo construido al final de una dimensión. La diosa estaba protegiendo a Yatan de ser contaminado y olvidarse de sí mismo. Esta fue también la determinación de la diosa. Estaba decidida a provocar el fin del futuro con sus propias manos. Estaba desesperada por soportar sola todos sus pecados y dolores. Si no te doy todas mis fuerzas para detener al dios extranjero, ¿destruirás el mundo en ese momento? Siguió la pregunta de Grid. Era la pregunta central. Después de la pregunta que esperaba que ella respondiera desde el principio, la conectó con la pregunta más importante. Ni siquiera le dio tiempo para pensar. Fue una técnica de conversación que aprendió al observar a la Weli Uroi. Respóndeme. No sé. Por tanto, la diosa reveló sus verdaderos sentimientos. Ella no lo sabía. Como mínimo, se evitó la peor situación. Si Rebeca hubiera dicho que sí aquí, Grid habría tenido que reconsiderar trabajar con ella. Como sabes, tengo una familia preciosa. Por supuesto, Rebeca lo sabía. El primer padre.
Había estado observando a Grid, el primer jugador del mundo en dar los frutos del amor y la fe. He decidido estar a tu lado para crear un mundo mejor para que vivan mis esposas e hijos, sus amigos y descendientes. Solo debes tener eso en cuenta. Era una amenaza clara. Ni siquiera pienses en destruir el mundo en el futuro. La diosa tenía dudas. Si no puedes tolerar el fin del mundo, ¿no sería mejor para ti cooperar con el dios extranjero? Rebeca esperaba ayuda de Grid. Sin embargo, irónicamente, no entendía por qué Grid la ayudaría. Fue natural. La tarea de Morfeo era prevenir el apocalipsis. Estaba completamente del lado de la humanidad. Además, Grid fue la persona que liberó al apóstol del dios extranjero, el dragón refractivo. Fue ventajoso y beneficioso para Grid cooperar con el dios extranjero. Por el bien de la familia que quería proteger, no debería cooperar con la variable de riesgo llamada Rebeca. Entonces, ¿por qué quieres escuchar mis oraciones? Había un temblor en su voz. Antes de que se diera cuenta, los ojos de Rebeca estaban perdiendo su luz nuevamente. Fue manchado por el abismo y se convirtió en los ojos de los muertos. Se dio cuenta de que era realmente imposible pedirle ayuda a Grid y se sintió desesperada. Por otro lado, los ojos de Grid todavía estaban claros. Tenía una fe firme. ¿No te dije que quería crear un mundo mejor para vivir? Había demasiados seres humanos terribles en el mundo. Fue especialmente el caso en este mundo donde los jugadores valoraban poco la moralidad y la ética. Incluso si Grid y los miembros del Overgeared Guild tomaron la iniciativa, el efecto fue solo momentáneo. Además, había un límite para controlar a un jugador en crecimiento infinito usando las leyes del imperio. Por encima de todo, la vida de Grid no fue eterna. Grid creía que la existencia de un absoluto que apoyara a los NPC, no a los jugadores, era esencial. El mundo sin ti irá degenerando gradualmente en un mundo para jugadores. No quiero eso. Por supuesto, a Morfeo también le importaría la seguridad de los NPC. Los NPC deben existir para que se mantenga Satisfy. Por eso estaba tratando de corregir a Rebeca. Sin embargo, la voluntad de Morfeo fue, en última instancia, la voluntad del grupo SA. Se esforzarían por garantizar la libertad de los jugadores en lugar de los derechos humanos de los NPC. Con el tiempo, los NPC se convertirían en poco más que dispositivos o herramientas para los jugadores. Grid no podía simplemente ver que eso sucediera. Tenía demasiadas personas preciosas. Quería eliminar por completo la posibilidad de que sus amigos y familiares fueran pisoteados por cabrones. Mi esperanza es que las personas nacidas en este mundo y los jugadores puedan tener una relación de igualdad. Quiero que ambas partes se respeten como seres humanos. Voy a hacerlo sentido común. Para ello, aprovecharé al máximo la libertad que el dios extranjero me ha dado. La libertad garantizada a los jugadores era un privilegio que Grid también podía disfrutar. El grupo SA nunca podría obligarlo mientras colaborar con Rebeca fuera posible en la cosmovisión. En cambio, Grid aprovecharía esta estructura de la cosmovisión para interferir con el dragón refractivo y los dragones antiguos. Grid ya estaba preparado para luchar contra ellos. Dijo. Pero antes de hacer eso, necesito verificar un poco los hechos. Adelante. Responderé con todo mi corazón. Parece que Chiyou y los viejos dragones se enfrentaron en el este. ¿Chiyou es un aliado en este momento? Creo que sí. ¿Chiyou también sabe que este mundo es un juego? No me parece. Solo le importa su propia muerte, es solo que su deseo de desaparecer solo lo impulsará a luchar contra los viejos dragones. El deseo de morir fue algo que tuvo desde el principio. Chiyou era solo un loco. Grid tomó nota en su cabeza e hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué los viejos dragones se molestaron en atacar a Chiyou? Creo que se considera que Chiyou mantiene cautivo a Anul. De lo contrario, no explica por qué Chiyou apoya a Anul en este momento. En otras palabras, el dios extranjero sospecha que Chiyou ha llegado a la misma verdad que tú y alberga resentimiento, ¿verdad? El dios extranjero reconoce a Anul como un aliado. Sí. ¿Por qué Chiyou sigue al lado de Anul? Supongo que no hay ningún lugar a donde ir. ¿Por qué le recordaba sus días escolares cuando comía solo todos los días? Grid se puso triste por alguna razón y apenas logró escapar de sus pensamientos. Los dioses de Asgard no parecen conocer la verdad del mundo. ¿Qué pasará con su relación con ellos en el futuro? La expresión de la diosa se volvió más oscura. Creo que ya están bajo la influencia del dios extranjero. Simplemente desempeñan fielmente el papel asignado por el escenario del juego creado por el dios extranjero. Puedes verlo observando sus instintos. De repente, Grid recordó las palabras de Yatan, a quien había conocido en el viejo infierno.
Dijo que el ciclo de la diosa no era más que un escape. Estaba más solitaria de lo que Grid esperaba. Si les dices la verdad, no estarán de acuerdo contigo. Es peligroso. No entenderán la noción de que son solo personajes de un juego. Incluso si lo entienden, no lo aceptarán. Simplemente se indignarán. Existe la preocupación de que la creciente confusión revele la verdad a la humanidad. Creo que ese es el final en el sentido más auténtico. Grid lo pensó. Pensó en cómo reaccionarían Irene y Lord si descubrieran que eran personajes de un juego. Semejante tragedia nunca debería suceder. Grid cerró los ojos y organizó sus pensamientos. Finalmente, intentó llegar al punto más importante. La cuestión de si ella era doncella o no. No importa cuán puras fueran sus intenciones, fue cauteloso al decirlo delante de ella. Ya ha sido verificado por Bergearet Korn. Grid dio un rodeo. Yo creo en el hecho de que eres sagrado e inviolable. ¿Eh? Ah, sí. ¿Qué? ¿Por qué evitaba su mirada? No me digas, no. Que eso es imposible. Suspiró, me alegro. La diosa finalmente dijo. Ya es el momento. Se ha abierto la salida del espacio primordial. Sal antes de que se cierre la salida. Grid se preguntó. ¿Por qué tienes tanta prisa de repente? Este es el comienzo del mundo. Esta es originalmente un área donde solo pueden entrar los dioses del principio. Desde el principio te fue imposible quedarte por mucho tiempo. El momento parece una coincidencia. Antes de que terminaran las palabras de Grid, has abandonado el espacio primordial. La fuente de luz verde desapareció sin dejar rastro y un paisaje familiar llenó el campo de visión de Grid. Estaba de regreso en el Palacio Obergearet. No tienes que cambiar. Haz lo que creas correcto, como siempre lo haces. Ese es mi deseo y mi fe. La voz de la diosa impregnó su mente. Ella dijo que le dejaría los siguientes pasos enteramente a él. Grid asintió. Iré primero al continente oriental. Grid llamó por primera vez a Nefelina. Ella le parecía particularmente pequeña y destartalada, ya que había estado trabajando con Bunelier durante un tiempo, pero no tenía otras opciones. Los coches pequeños pueden tener sus ventajas. En realidad, nunca antes había conducido un coche pequeño, así que no lo sabía. En cualquier caso no había otra manera. Traído para ustedes por Ocelopilli. Capítulo 1908. La noticia de que Grid había castigado al rey Sobyeol provocó una reacción explosiva. Fue prácticamente una nueva epopeya. El campo de batalla donde Grid se enfrentó al rey Sobyeol se convirtió en Tierra Santa. Hubo mucha gente que vino al continente oriental para ver si quedaban objetos de valor en Tierra Santa. El clasificado, Ide, era uno de ellos. En un pequeño pueblo en las afueras del reino Xin, Ide alquiló una casa entera para compartir con sus colegas. Estuvo preparado para explorar Tierra Santa durante mucho tiempo. Quizás aparecería una nueva brecha dimensional, o sería posible recoger la sangre derramada por el rey Sobyeol o fragmentos de divinidad. También fue bueno comprender el ciclo de aparición de Grimoji, que fue planteado por el rey Sobyeol, etcétera, etcétera. Hace solo unos minutos tenía todo tipo de expectativas. Esta maldita cosa, te dije que cerrarás la sesión. ¿Qué estás haciendo? En el presente, la anticipación de Ide se convirtió en irritación. Los dragones. Se debió al surgimiento de las especies absolutas que provocaron desastres naturales. Incluso era Nevartan, el dragón loco. Era un ser sinónimo de los dragones. La mayoría de los dragones registrados en la historia representaban a Nevartan. Era la aparición de un gigante entre gigantes. No hay forma de que un monstruo como ese actúe sin rumbo. ¿Significa esto que el episodio en curso de Grid aún no ha terminado? Me moví apresuradamente. No, este es el dragón loco que está loco. Su vocación es vagar sin rumbo. Todo lo que tenía que hacer era superar esta crisis. Cerrar sesión fue la mejor opción. Simplemente tómate un descanso hasta que se acabe el problema. Este fue el juicio de Ide, pero oye, ¿qué estás haciendo realmente? Uno de sus colegas se mostró terco. Su alojamiento se había derrumbado tras una serie de explosiones poco después de la aparición de Nevartan. Este colega se quejaba de que rescataría a los NPC enterrados bajo los escombros del edificio. Bob ya se desconectó. Un solo disparo de su magia podría eliminar todos los escombros y rescatar a la gente. ¿Gente? ¿Son personas? Solo has estado viendo las películas locas de Grid por un tiempo y te enfermaste a causa de ellas. Un colega que trataba a los NPC como seres humanos cuando no eran más que fragmentos de gráficos. El problema era que no era una simulación. Ide había trabajado con sus colegas durante 10 años.
Habían creado tantos recuerdos que ni siquiera se podían describir usando términos como amigos de la infancia o amigos que crecieron juntos en la calle. Comprendió plenamente las personalidades de las decenas de personas. Este es el niño que elogiaste antes. Le estrechaste la mano y le dijiste que te gustaba lo educado e ingenioso que era. Una mano que sobresalía de un hueco en la barra de acero. Ide miró fijamente a su colega, que estaba diciendo tonterías. Luego suspiró y señaló la mano que se estaba poniendo azul. No fue nada especial. Fue solo una conversación casual. Cuanto más interactúes con los NPC, más probabilidades habrá de que te den una misión. ¿Qué significado le estás dando a una conversación así? Ide le dijo. Despierta. Solo tienes que hacer una cosa. Cierra sesión ahora mismo. Enciende las noticias y espera hasta que te llame. Nevartan no estaba aquí. Voló sobre la ciudad y estaba luchando contra algo en el horizonte. Sin embargo, las repercusiones llegaron en tiempo real. El bosque circundante se derrumbó, el suelo se partió y se produjeron deslizamientos de tierra. Todo tipo de desastres sucedieron en la ciudad. Ide no podía permitirse el lujo de permitir la llamada enfermedad de Grid. Por eso Ide metió su lanza a través de las crunches de los ladrillos y la estructura de acero. Asesinó al niño que de todos modos estaba muriendo y convirtió a sus padres que gritaban en compañeros del inframundo. Solo después, los escombros del edificio se convirtieron en polvo y se dispersaron. Significaba que si hubiera intentado salvarlos, podría haberlos salvado. Esta cosa loca. Ide sintió como si hubiera pisado caca. Se abrió una ventana de advertencia. Le dijo que no solo su valor caótico estaba lleno, sino que también había un testigo en alguna parte y se había convertido en un criminal buscado. A menos que los habitantes de esta ciudad fueran destruidos hoy, estaría bajo una serie de restricciones en Xin por un tiempo. Si esto fuera a suceder, debería haberlo rescatado incluso si es agotador y tomaría un tiempo. ¿Debería simplemente matarlos a todos? Ide miraba a su alrededor y pensaba seriamente cuando su colega lo abofeteó. Tú. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es por tu culpa. ¿Qué? Jugaste sin distinguir la realidad, así que me penalizaron por asesinato. Por el momento, nuestro grupo se quedará sin hogar. La gestión de la resistencia será más difícil y la dificultad general de la exploración aumentará. Ahora deja de joder y cierra la sesión lo antes posible. Situaciones similares se produjeron en varios puntos de la ciudad. Alguien barrió todos los objetos de valor de la casa donde el dueño había muerto y mató a los testigos que aparecieron, alguien congeló a los NPC con magia alada para usarlos como escudos para atravesar las llamas, etc. Realmente lastiman a los habitantes de muchas maneras y por todo tipo de razones. El aliento y la magia de Nevartan nunca tocaron la ciudad, pero la población de algunos pueblos desapareció rápidamente. A primera vista parecía haberse convertido en una ciudad fantasma. También se eliminó la pena penal de búsqueda de Ide. Los testigos fueron encontrados y asesinados por alguien. Qué afortunado fueron atrocidades cometidas por muy pocas personas. Aún así, el problema era que el nivel de cada jugador era altísimo. Era una ciudad pequeña sin un ejército adecuado y estaba controlada solo por un puñado de jugadores. Desde hace mucho tiempo, los NPC normales no podían manejar a los jugadores. El alto grado de libertad de Satisfy donde todo era posible significaba que incluso en este momento, los NPC de todo el continente estaban siendo llevados a la muerte. Grid tenía ojos y oídos en todo el imperio y, naturalmente, él lo sabía mejor. Por eso, eligió trabajar con Rebecca. Fue con la convicción de que este mundo no debería pertenecer a los jugadores. Además, Ide, conocido como el asesino de las montañas del caos. Añade a este tipo a la lista de asesinatos. Justo a tiempo, Grid pasó sobre la ciudad y le entregó docenas de nombres a la Well. Había exactamente 24 personas. Grid incluso lo vio con sus propios ojos. Estos 24 jugadores aprovecharon los disturbios para dañar las residencias y aprovecharse para sus propios intereses. Debe haber alguien que cometió un asesinato incluso si no hubo beneficios. Sí. Los nombres de los peces gordos, que eran difíciles de ignorar, se mencionaron uno tras otro, pero la Well aceptó la orden sin dudarlo. Las 4 naciones del continente oriental estaban efectivamente bajo la protección del imperio hasta los dientes. Una persona que cometió un crimen aquí no podría ser perdonada incluso si fuera dueño de una nación. Era algo que Grid había declarado durante mucho tiempo, convirtiéndolo en ley. Por cierto, la basura no tiene fin. Grid estaba profundamente frustrado. La paz que había llegado al mundo después de la muerte de Baal quedó eclipsada.
No, fue porque había llegado la paz que la cantidad de basura que se activaba estaba aumentando. Luego, cientos de manos de Dios se extendieron por la ciudad. El nigromante que masacró a los habitantes se hizo muertos vivientes desechables para construir una barrera y bloquear las rocas que rodaban montaña abajo. El espadachín que mató a los soldados que ayudaban a la gente a evacuar para tomar sus espadas. Y el trascendente que mató al Señor, que debería liderar a los soldados, y subió a la cima del castillo del Señor para apreciar el desastre, todos ellos fueron cortados por las espadas empuñadas por las manos de Dios. Braham llegará pronto. Creo que puedes dejarle el resto del trabajo a él, dijo Nefelina con cautela. Su voz tembló. Parecía saber que era su padre acechando su destino en el horizonte. Si vamos por otro lado, la voz de Grid era apagada y tranquila mientras recuperaba las manos de Dios. Estaba aparentemente tranquilo. En realidad, estaba mucho más nervioso que Nefelina. ¿Qué elección tomaría Nefelina cuando pronto enfrentaría la verdad? Tal vez ella se alejaría de su lado. Grid hizo una pausa por un momento antes de usar Shumpo nuevamente. Sostenía en sus brazos a Nefelina, que se había polimorfoseado en humana. Trató a la niña con el mismo cuidado de siempre, aunque ella pudiera cooperar con su padre y volverse contra él. Grid había estado avanzando repetidamente, solo para detenerse repentinamente. Le dolían las mejillas. Fue debido a las consecuencias de la onda de choque causada por la colisión del aliento de Nevartan y la espada de Chiyou. Sin embargo, no fluyó sangre. Fue gracias a la estadística de tolerancia física que vino de Rebeca. Se sentía como si tuviera escamas de dragón en la piel. Grid notó que el valor de la estadística recién adquirida era similar a usar una capa adicional de armadura de dragón. Chiyou tenía la cola de Nevartan alrededor de su cintura a cambio de bloquear las garras de Nevartan. Luego su mirada se posó en Grid e hizo un sonido. Inclinó la cabeza y no parecía capaz de captar la situación adecuadamente. Nevartan era diferente. Grid, uniste fuerzas con Rebeca y finalmente viniste a interponerte en el camino. Los dragones aprendieron la providencia desde el momento en que nacieron. Además, todo el conocimiento y la información se aprendieron de forma natural. Por supuesto, estaban incompletos durante el período en que Bunelier perdió su Yeoishu. Cayeron en el olvido y no demostraron plenamente el todo característico de su especie. Ahora era diferente. Desde que Bunelier recuperó su verdadera forma, habían captado los principales acontecimientos del mundo casi en tiempo real. Fue porque esta era la autoridad que Morfeo les había dado. Fue una elección razonable para identificar y eliminar rápidamente los errores que podrían estar al acecho. No puedo entenderlo. ¿Por qué estás del lado de la diosa loca? Rebeca intentó restablecer el mundo a su manera. Nunca fue normal. Ella era un mal incomparable con Baal, que jugaba a las casitas en el infierno, por lo que era necesaria la corrección. Ella no era alguien con quien Grid debería cooperar cuando había estado luchando para proteger el mundo. Grid respondió a Nevartan, quien estaba realmente desconcertado. No deberíamos ser los amos de este mundo. Es un sofisma. Son palabras que no sirven para ti, que te has tragado más de la mitad del mundo. ¿Es contagiosa la locura de la diosa? Como mínimo, necesitamos una fuerza contraria que nos mantenga bajo control. Nefelina. Retroceder. Los hombros de la niña temblaron ante la silenciosa llamada de su padre. Aunque todavía eres una cría, sabes lo que está pasando. Ella ya lo sabía. La razón por la que Nefelina hablaba menos de lo habitual no era porque estuviera nerviosa, sino porque estaba preocupada por su relación con Grid. Ven aquí. Todos tenemos nuestros roles. Grid cerró los ojos. No tuvo el coraje de ver la expresión de Nefelina. No quería verla irse al lado de su padre. No, tenía que afrontarlo. Había hecho esto sin ninguna consideración por la posición de Nefelina. Él la traicionó. El mínimo de cortesía que debía tener era despedirla. Adiós. Ten cuidado con las cosas peligrosas hasta que seas adulto. Al final, Grid se despidió de Nefelina. Por mucho que pensara en ello, no veía posibilidad de que ella permaneciera a su lado. En primer lugar, un coche pequeño es un poco incómodo. Grid estaba tratando con todas sus fuerzas de controlar su mente, pero no tuvo mucho efecto. Su corazón estaba pesado y deprimido. Disculpe, Grid. Nefelina todavía estaba al lado de Grid. Sus pequeñas manos agarraron con cuidado la capa de Grid que revoloteaba junto con su divinidad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? No se puede evitar debido a la relación con mi padre, pero vas a luchar contra los Raiders, quienes te ayudaron. Incluso con Bunelier, quien se hizo amigo. Voy a convencerlos.
No son seres que se dejen convencer con unas pocas palabras. Por supuesto, la persuasión no se trataba solo de una conversación. Era necesaria la fuerza. Grid meditó en ello y controló su mente. Entonces Nefelina lo fulminó con la mirada y preguntó, ¿entonces yo? Respetaré tu elección. No quería pelear con Nefelina, incluso si ella fuera a irse pronto. Si ella le disparaba un aliento, él simplemente la dejaría ir. Bueno, ¿cómo puede una cría disparar un aliento? ¿Por qué? Nefelina levantó los ojos. Sus grandes ojos gradualmente se volvieron transparentes. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué no me vas a convencer? ¿En qué capacidad debería persuadirte? ¿No sientes lástima por las vacas que desperdiciaste? ¿Eh? ¿Es un desperdicio alimentarme? Grid, eres un pequeño idiota. Grid quedó muy sorprendido. Nefelina. La llamaban cría, pero eventualmente se convertiría en dragón. Ella era incluso el linaje de un dragón viejo. Ella era la heredera del testamento de Morfeo, pero estaba a punto de ir en contra de su destino natural. Me desperté sano y salvo del huevo gracias a ti. Tú me criaste. Soy tu familia. Señor e Irene lo dijeron. Las razones por las que necesitaba estar con Grid. Nefelina se atrevió a enumerarlos. Eran datos interesantes. Ella no mencionó su identidad como apóstol. Parecía decidir que la familia era lo más importante y valioso del mundo. Era como Grid. Ella fue influenciada por Grid. Cualquiera podía ver que ella era hija de Grid. Los ojos de Grid temblaron. Sus ojos también se volvieron transparentes. El corazón fuerte, el afecto y la audacia de Nefelina para desafiar al destino lo conmovieron mucho. También le dio esperanza. Era la esperanza de que tal vez fuera realmente posible convencer a Gunelier. Deténgase. Nevartan no lo toleró. Juzgaré que la manía de Rebeca es contagiosa. La enorme mandíbula se abrió. El poder de la magia oscura, que llevó todo a la destrucción, se superpuso docenas de veces en una fracción de segundo. Los objetivos eran Grid y Nefelina. Nevartan puso toda su energía en deshacerse de ellos. Subirse. Fue justo cuando Nefelina rápidamente deshizo el polimorfo y estaba a punto de poner a Grid en su espalda. Chiyou, que había estado en silencio por un rato, preguntó. ¿Terminó la conversación? Agarró la cola del dragón gigante que se apretaba alrededor de su cintura y la abrió. Justo a tiempo, los alientos que se dispararon hacia el cielo. Los destellos negros giraban y giraban, atravesando las nubes y rozando el sol y la luna. Los fragmentos de la luna formaron la Vía Láctea. Entonces luchemos. Por supuesto, ustedes tres pueden cooperar. El dios verdaderamente loco sonrió levemente de espaldas a la luna medio rota. Capítulo 1909. Entonces el reinicio del mundo de Rebeca y Yatan no fue un escenario original, sino un error. Finalmente lo entiendes. Te costó entenderlo. Jaja, ¿por qué estás tan espera? ¿Te estás burlando de mí ahora mismo? Exclamó Banner. En este punto, los miembros del Overgeared Guild habían completado su evaluación de la situación. Es sorprendente que los dragones estén del lado de los jugadores. Más que eso, ¿no es correcto decir que son el ganado del grupo SA? Me recuerda lo que dijo el presidente Lim hace mucho tiempo. ¿No decían que los dragones eran criaturas que no estaban hechas para ser asesinadas? Ahora que lo veo, estas palabras son bastante significativas. Entonces, ¿qué es el dragón Slayer? ¿Es Sir Ayate un error? Me pregunto si eso es todo. El testamento de Rebeca debe haber torcido todo el asunto. Fue lamentable. La diosa se dio cuenta de que este mundo era solo un juego y luchó por su dignidad, para que los seres que vivían en este mundo no se desesperaran. Entendieron los sentimientos de Grid cuando decidió estar a su lado. Entendieron la razón. Si el imperio cooperara con los dragones, podría ser sorprendentemente fácil castigar a Rebeca, pero entonces el futuro de Satisfi desaparecería. El mundo no sería el Satisfi que habían estado experimentando. ¿No fue en realidad un arreglo de Rebeca que los NPC nombrados recibieran una ridícula corrección de nivel? Si el absoluto que protege a los NPC desaparece, habrá un efecto en cadena negativo. Morfeo tomaría el 100% del control del sistema. Los NPC serían coordinados y controlados únicamente según el gusto de los jugadores. Se reducirían a herramientas y dispositivos, como los NPC en los juegos normales. Si no fueran respetados como seres humanos y tuvieran todo tipo de preguntas, seguramente algún día colapsarían por sí solos. Lawel lo imaginó. Los NPCs que fueron tratados como ganado se darían cuenta de que solo estaban en un juego. Luego terminarían sus vidas como grupo.
Este sería un evento recurrente. Incluso si el grupo SA creara nuevos NPS. Por supuesto, crearían un sistema que protegiera a los NPS tan pronto como descubrieran el problema, pero los jugadores que ya habían roto su inmersión una vez nunca volverían a ver a los NPS como humanos. El paisaje verde, el olor del paisaje y el canto de los pájaros. Todo perdería su valor, sin importar cuánto se implementara de la misma manera que la realidad. Sin embargo, las percepciones de la gente han cambiado bastante estos días, ¿verdad? No creo que dañen a los NPS sin ningún motivo solo porque los NPS ya no están protegidos por el sistema. Así es. Hay mucha gente como Grid incluso viendo las noticias ahora, la minoría siempre es un problema. Además, los jugadores son demasiado fuertes. Con el tiempo suficiente, solo una docena de jugadores pueden conquistar fácilmente una ciudad. Incluso si mueren, seguirán resucitando y consumiendo a sus oponentes. ¿Cómo se pueden manejar? De hecho, hay bastantes personas que pueden derrocar no solo una ciudad, sino también una nación. Quabooml, ¿puedo ir contigo también? Yura siguió a Quabooml, quien se levantó de su asiento mientras la conversación entre los miembros del Overgeare Guild avanzaba seriamente, y formuló esta pregunta. Sabía que su destino era la Torre de la Sabiduría. Dadas las circunstancias, los rasgos de especie de los dragones cambiarán por completo. Ya no se harán daño y se reunirán. Además, el primer lugar al que apuntarían era la Torre de la Sabiduría. No había manera de que pudieran permitirse el lujo de dejar ir al Dragon Slayer. Yura decidió que debía vigilarse la Torre de la Sabiduría. Era obvio que la posición de Grid estaría en peligro en el momento en que la torre colapsara. La razón por la que todo el gremio Overgeare no se movió allí fue porque la Torre de la Sabiduría tenía el atributo de no poder ser observada. Incluso si docenas de dragones juntaran sus cabezas e intentaran idear un plan, no podrían encontrar fácilmente la Torre de la Sabiduría. No, tenía que ser así. Solo entonces. Bunelier murmuró Quabooml. Parecía muy sorprendido. La torre está en peligro. La voz de Quabooml era tan carismática como la voz de Grid. Solo tenía que alzar un poco la voz y podría captar la atención de quienes lo rodeaban. Los ojos de todos se centraron en él. Bunelier conoce la ubicación de la torre. Siguieron palabras impactantes. Gritos explotaron por todas partes y Lawel convocó la tumba de los dioses. Prepárate para morir 2 veces al día. Incluso si somos destruidos, Hayate y Vivan deben salvarse. El primer ministro del imperio, la persona en el poder, que estaba por debajo de una sola persona y por encima de muchas personas, partió personalmente. Fue para agregar su propia y escasa fuerza. Sabía que no podía contar con la ayuda de Grid en la situación actual. Esto fue gracias a su hábito de calcular siempre las cosas minuciosamente. ¿Podemos cooperar los tres? Ya veo. Chiyou, no estabas del lado de Rebeca. Solo estás haciendo esto para aumentar las posibilidades de muerte. Una visión extraña estaba ocurriendo en el cielo. Los fragmentos de luna que formaban la Vía Láctea retrocedieron en el tiempo y la luna rota fue restaurada. Nevartan y Chiyou se lo tomaron a la ligera. Sorprendentemente, Grid tampoco le prestó atención. Es la protección del sistema. En la cosmovisión, estos fenómenos se describían como la providencia del universo. Funcionó para el mantenimiento del mundo. En resumen, Morfeo no permitió el colapso de la única luna que quedaba. Chiyou, pelearé contigo en cualquier momento más tarde. Apártate del camino hoy. Estaré contento de llevarme a Anul conmigo. ¿Estás ignorando a Grid ahora? La actitud de Nevartan de centrarse solo en Chiyou tocó el corazón de Nefelina. Soltó Polymorph, revelando la forma de un pequeño y precioso dragón. Luego abrió mucho sus ojos penetrantes. Tú eres mi línea de sangre, así que no es que tengas poca inteligencia, lo estás interpretando maliciosamente. Nevartan lo encontró patético y exhaló humo por la nariz. Tu familia debe haberse apresurado aquí para detener la destrucción del continente, ¿verdad? Si dejo de pelear con Chiyou y logro mi objetivo, eso también es cumplir la voluntad de tu familia. ¿Qué justificación tienes para luchar? Fue Nevartan quien enfatizó con gran fuerza la palabra familia. Parecía un poco herido y Grid se sintió avergonzado por las palabras. En este momento, además, su familia ha llegado a sus límites. Nevartan dijo algo significativo. Grid se sorprendió por las palabras. Ojos que capturaban el universo, al igual que los otros dragones antiguos. Podía sentir claramente que los enormes ojos de Nevartan lo estaban contemplando. Se le puso la piel de gallina. ¿No tienes que irte pronto? No puedo prestarte ninguna atención. Se terminó. Queda 1 minuto hasta el límite de tiempo de conexión diario.
La ventana de notificación que solo era visible a los ojos de Grid se estaba actualizando. Era predecible. Grid visitó el dragón azul y la brecha dimensional, derrotó a Limoji y al rey Sobyeol, y llegó aquí poco después de conocer a Rebeca. Era el límite de un jugador. Su tiempo de acceso estaba llegando a su fin. Nevartan era consciente de ello. Dios marcial Chiyou. 59 segundos. Grid dibujó crepúsculo y desafiando el orden natural. El impulso superó un nivel modesto y alcanzó la intención asesina. No mostró nada de fatiga mental por actuar sin parar durante varios días. Si realmente quieres morir, hazme crecer más. Hacer clic. Dos espadas se convirtieron en una. La longitud de onda por sí sola agitaba la atmósfera. Era la energía de espada de quien salvó a la humanidad al castigar al gobernante del infierno. El objetivo tenía que estar alarmado. Sin embargo, Nevartan y Chiyou estaban tranquilos. Expresaron su majestad con expresiones ordinarias. Grid abrió la boca. Creo que un dragón viejo será suficiente alimento para mí, ¿verdad? Quién sabe, sería mejor para mí cooperar con los dragones antiguos y Anul que darte los dragones antiguos como nutrientes. Chiyou solo había estado obsesionada con Grid cuando se enfrentaba a los dioses de Asgard. Ahora era diferente. Por el contrario, Grid no tenía ningún interés. Chiyou juzgó que el valor de Old Dragons y Anul era mayor que el de Grid. Nevartan. 48 segundos. Grid no estaba nervioso. Chiyou se ha dado cuenta del hecho de que estoy cooperando falsamente con Rebeca. Simplemente se aprovechó de los acontecimientos que fluían en una dirección no deseada. Tintineo. Las campanas por todo el cuerpo de Chiyou vibraron. Fue una vibración creada por una combinación de él inclinando la cabeza confundido y la risa falsa que soltó después de darse cuenta de la situación. Nevartan resopló. ¿Estás cooperando falsamente con Rebeca? Si ese es el caso, no habrías perdido la oportunidad que Chiyou te dio. Sin embargo, actuaste apresuradamente sin esperar hasta que Anul se pusiera de nuestro lado. Ten cuidado con los trucos triviales. Hay un límite a mi respeto por usted. Anul no estará de nuestro lado incluso si espero. 43 segundos. Grid no tuvo tiempo de sentir resentimiento hacia el rápido avance del tiempo. Simplemente aceleró su mente acalorada al siguiente nivel y trató de encontrar la mejor acción. Tenía la mentalidad de adorar como maestros a Lawel y Uroi, quienes resolvían todo tipo de situaciones con solo unas pocas palabras. Fue tal como le declaró a Nefelina. Estaba decidido a persuadir a Gunelier y a los viejos dragones. Se dio cuenta de que tendría que usar la fuerza si se equivocaba, pero básicamente necesitaba saber hablar un idioma diferente. Anul codicia la luz de Rebeca. Ojos transparentes. No había mentiras en los ojos de Grid en este momento. Dejando de lado sus intenciones, estaba diciendo la verdad. Por eso está ganando tiempo sin alejarse del lado de Chiyou. Es el tiempo necesario para adquirir la luz almacenada en el espacio dimensional. Sería bueno que Anul, un aliado, consiguiera el poder de la luz. Nevartan estaba completamente imperturbable. No sabía qué trucos estaba haciendo Anul en la brecha dimensional, pero no sospechaba que Anul dañaría al mundo. Grid preguntó. ¿De verdad crees que Anul ha sido corregido? 32 segundos. Puede que sea menos poderoso que Rebeca, pero su jerarquía es la misma. ¿No es arrogante creer que puedes comprender y controlar perfectamente su corazón cuando ha vivido desde el principio de los tiempos? Necesito pruebas de que Anul está tratando de conseguir la luz. Grid tuvo éxito. Hizo que Nevartan tuviera dudas razonables y obtuvo la respuesta deseada. 129.3 Grid dio las coordenadas que recordaba. Chiyou solo miró. Fue porque notó que la intención de Grid era simplemente mover el campo de batalla. No fue un obstáculo, por lo que se mantuvo al margen. Nevartan usó teletransporte. Chiyou y Nefelina, que llevaba a Grid, también lo persiguieron. El lugar al que llegaron estaba frente a la brecha de alguna dimensión. Era el lugar donde se encontraba el corazón de Anul, que repetidamente era destruido por la luz y restaurado. Estaba fuera del continente. El paisaje bajo sus pies era el mar. No se puede ver desde el exterior. Era una dimensión separada pero extrañamente secreta. Le dio a Nevartan mayores dudas y estuvo a punto de entrar en la brecha dimensional. Mátame para entrar aquí. Entonces Chiyou bloqueó la entrada. Nevartan frunció el ceño. ¿Qué está pasando realmente en este mundo? Sus ojos parecían decir esto. Grid, creo que es mejor para nosotros cooperar aquí. Nuestra relación se puede restablecer más adelante. Finalmente, Nevartan doblegó su orgullo. 2 segundos. No me queda tiempo. Grid se negó rotundamente.
Si lo necesitas, puedes llamar a los otros dragones antiguos. Esa es la única manera ahora. La verdad que no era mentira. El perspicaz Nevartan no pudo decir nada más. Te deseo suerte. Se le cerrará la sesión a la fuerza después de exceder el tiempo de espera de la conexión. Grid desapareció de la escena sin dejar rastro. Sigue el consejo de Grid y llama a los otros dragones antiguos. Chiyou estaba muy feliz por esta situación. Esa es la única manera de detener a Anul, que está jugando una mala pasada aquí. Decidió seguir el ritmo de Grid para aumentar las posibilidades de muerte. Capítulo 1910. Shin Yong-woo recibió inmediatamente un correo electrónico después de cerrar sesión. Era un informe de que la Torre de la Sabiduría podría estar en peligro. Se agregó que todos los miembros del Overgeared Guild se habían ido para brindar apoyo. Yong-woo no estaba preocupado. Ayate Ajusi responderá. El dragón Slayer era el más sensible a los cambios en los dragones. Yong-woo creía que Ayate debía haber notado los cambios en el mundo con sus sentidos instintivos. Ayate habría abandonado la torre donde Bunelier había entrado y salido como si fuera su propia casa. Además, los viejos dragones fueron entregados a Chiyou. Incluso si los miembros de la torre no pueden escapar, podrán resistir si todos trabajan juntos. Ya no estaban al nivel de simplemente poder aguantar. Tuvieron que aguantar incondicionalmente. ¿Cuánto tiempo iban a seguir diciendo cosas débiles cuando ahora estaban armados con armas de dragón? Tienen que pagarlo pronto. Había pasado demasiado tiempo desde entonces para que pudieran poner la excusa de que el oponente era demasiado fuerte. Yong-woo recordó cómo sus colegas habían luchado contra el rey Sobyeol. Liderados por Kwoom, eran notablemente más fuertes. Tenía miedo de decir esto porque podría malinterpretarse como una maldición, pero esperaba que experimentaran más pruebas lo antes posible. Será más eficiente si siguen muriendo y creciendo. A sus compañeros no les faltaron daños. Había suficiente potencia de fuego para matar al oponente a menos que fuera un absoluto. Control. Sentidos. Fueron superiores a él en esas áreas desde el principio. El único problema era que tenían cuerpos infinitamente más débiles en comparación con sus enemigos. Esto era algo que no se podía evitar mientras fueran jugadores, y no era un gran problema en primer lugar. Era importante tener la potencia de fuego para matar al enemigo. Tenían que aprovechar que el nivel del enemigo era más alto. Incluso si murieran, era incondicionalmente beneficioso herir gravemente o matar al enemigo. Las ganancias fueron mucho mayores que la cantidad de experiencia perdida. Este fue el proceso por el que Yong-woo pasó primero. Tenía una baja tasa de victorias cuando luchaba contra enemigos del mismo estatus, pero a pesar de esto, se hizo infinitamente más fuerte. Por cierto, el momento en que llegó el correo electrónico es ridículo. Yong-woo estaba nervioso por otras cosas. El correo electrónico de la UEL. Llegó en el momento exacto en que cerró la sesión sin un solo segundo de error. El momento fue demasiado preciso para descartarlo como una mera coincidencia. Es difícil para un tipo tan ocupado siquiera calcular mi límite de tiempo de acceso. Honestamente, fue un poco aterrador. Tengo miedo de que se quede calvo después de exagerar. Yong-woo hizo lo que tenía que hacer. Se lavó, comió y se entrenó. Comenzó a practicar los hábitos que venía adoptando desde hacía 7 años y los efectos fueron inmediatos. Su mente complicada se aclaró y su corazón excitado se calmó. Como era de esperar, no hay ningún contacto por parte del grupo SA. Hoy, Yong-woo tomó una decisión que podría cambiar el destino de Satisfy. No sabía si era la respuesta correcta. Solo quería hacerlo y creía que debía hacerlo. No tenía idea de cómo persuadir a la gente si lo objetaban o criticaban. En particular, esperaba que el grupo SA armara un escándalo, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo ningún mensaje del presidente Lim Cheolo, quien lo contactó y le envió un regalo cada vez que Yong-woo resolvía un incidente importante. ¿Está muy molesto? Yong-woo recordó algunas entrevistas anteriores con el presidente Lim Cheolo. Satisfy fue un mundo creado para satisfacer a todos. Lim Cheolo esperaba que las personas que sufren problemas como educación, estatus, dinero o discapacidades en realidad tuvieran las mismas oportunidades y fueran igualmente felices en Satisfy. También añadía estas palabras al final cada vez que era entrevistado por diversos medios de comunicación. Por lo tanto, Yong-woo se puso del lado de Rebecca. Sabía que en el momento en que Morfeo curara a Rebecca, Satisfy se convertiría en un mundo solo para jugadores. Por supuesto, la persona que debió sentir la mayor sensación de traición por su elección fue el presidente Lim Cheolo. Él no es comunista. La igualdad de felicidad es una tontería. ¿Realmente cree que eso es posible?
¿Podría ser el presidente un extraterrestre como se rumorea? ¿Era por eso que no podía comprender la esencia de los seres humanos? Young-woo estaba pensando en broma en algo absurdo cuando recibió una llamada telefónica. Era del empleado de la UEL. Me comuniqué contigo porque el jefe me dijo que te reportara, Grid. ¿Qué está sucediendo? Llegué a Innsbruck esta mañana y visité el castillo de Agnus, pero no vi señales de gente. Tampoco hay señales de que haya salido recientemente. Supongo que tendré que vigilarlo mientras esté cerca. Al final de la llamada, la expresión de Young-woo se volvió un poco seria. Estaba anticipando cómo se sintió Agnus cuando se sacrificó para salvar a Betty. Pensó que había una alta posibilidad de que Agnus simplemente abandonara el juego. También esperaba que esta oportunidad liberara a Agnus de todo tipo de dolor. Simplemente pensó en positivo. Sin embargo, la UEL parecía tener una idea diferente cuando envió a alguien a investigar. Es más, no hubo señales de gente en todo el día. Young-woo, naturalmente, imaginó una mala situación. No, él es un tipo que vive solo en ese gran castillo. A menos que salga, es natural que no vea señales de gente. Quizás Agnus no abandonó el juego. Es posible que todavía esté encerrado en una cápsula. ¿Recibió una pregunta oculta con un cambio de nombre? El derecho a cambiar el nombre del juego era real. Se demostró cuando Young-woo se convirtió en un único dios. El grupo SA obligó a las personas que usaban el mismo nombre que Grid a cambiar sus nombres y les dio el boleto de cambio de nombre. Vamos a dormir primero. En el momento en que sonó la alarma, Young-woo dejó de pensar y se acostó en la cama. El descanso fue fundamental para todos los preparativos. Nuestra respuesta no fue lenta. No es exagerado decir que pueden cruzar el continente con un solo batir de alas. Las expresiones de los miembros de la torre eran oscuras. Hasta docenas de dragones los rodeaban. El desesperado drama de la fuga había llegado a su fin. El resultado fue el peor. Parecía que sería difícil escapar de la aniquilación. Sir Radwolf, ¿esa cosa todavía no funciona? Vivan miró el brazalete de Radwolf. Era una terminal conectada a la puerta warp de las torres que existían en varios lugares. Fue algo desarrollado recientemente pero no funcionó. Radwolf asintió con el rostro pálido. A estas alturas no tengo más remedio que admitirlo. Parece que todas las puertas han sido destruidas. Se han descubierto las ubicaciones de las torres hoy, Ayate de repente ordenó que la base fuera trasladada de inmediato. Los miembros de la torre decidieron mudarse sin siquiera tomarse el tiempo para empacar sus pertenencias. Sin embargo, el artefacto de Radwolf no funcionó. Los miembros de la torre se vieron obligados a utilizar las máquinas mágicas y terminaron permitiendo que los enemigos los persiguieran. Solo había una razón. Las torres que estaban preparadas en varios lugares en caso de una emergencia, todas se habían derrumbado. Estaba claro que los dragones eran los responsables. ¿Están diciendo que ni siquiera nos darán la más mínima esperanza? Ahora que estos tipos aterradores están uniendo sus cabezas, el nivel de amenaza está en un nivel completamente diferente. Vivan chasqueó la lengua y se enfrentó a una elección. ¿Debería romper el cerco y dejar escapar a los otros miembros de la torre, o deberían trabajar juntos para resistir? Supongo que es lo último. Sintió pena por Sir Ayate, quien ató los pies de los dragones antiguos solo para dejarlos escapar, pero todo el continente se había convertido en una tierra de muerte. No tenía sentido intentar escapar del cerco. Su forma de vida desapareció desde el momento en que los dragones comenzaron a cooperar sin atacarse unos a otros. Sir Abellio, cree su territorio. El séptimo asiento asintió y se ajustó el sombrero de ala ancha con punta puntiaguda. Antes de que nadie se diera cuenta, el pincel que sacó roceó pintura colorida. El pintor legendario pintó el escenario de la Gran Guerra que los miembros de la torre habían estado practicando durante los últimos cientos de años. El cielo azul que favorecía a las bestias aladas se transformó en un terreno familiar y ventajoso para los miembros de la torre. La respuesta de los dragones fue rápida. Como maestros de la magia, lanzan todo tipo de magia para perturbar a Abellio. Sin embargo, la pintura de Abellio estaba en el ámbito de un poder. No se vio afectado por la magia, por lo que algunos dragones agresivos apuntaron directamente hacia él. El sexto asiento, Ken, tomó la delantera. Realizó una danza brillante e hizo que el avance del dragón flaqueara por un rato. En una fracción de segundo, le arrancaron ambas orejas y el brazo derecho, pero su expresión no cambió en absoluto. Agarró la cola de un dragón que pasaba y consumió su origen True Energy para arrojar al dragón. Luego, dos alientos disparados desde atrás apuntaron a su cabeza y corazón. Por un momento, los ojos de Ken perdieron su luz y se quedaron en blanco.
Había una atmósfera inusual. De repente, Vivan lo agarró por el hombro. Aún es demasiado pronto para tu destello moribundo. Baagan. La espada rota dividió los dos alientos. El aliento de un dragón superior parecía insignificante para el dios de la espada Vivan. Se sacudió los restos de los alientos como si los estuviera quitando el polvo. Entonces un enorme destello dorado apuntó hacia él. La visión de Vivan estaba cubierta de oro brillante mientras se levantaba y bloqueaba con su espada. Eran las escamas de un dragón dorado. El dragón superior Kubartos agarró la espada de Vivan con una sola mano mientras su aliento se extendía por el campo de batalla. Es una pena que dos dragones viejos se llevaran a Ayate, pero las cosas salieron bien. Te mataré cruelmente y cumpliré la mitad de mi pacto pasado. El aliento del dragón dorado era tan frío como el metal. Cada vez que tocaba la piel de los miembros de la torre, los convertía en oro. Incluso la mano de Abellio se volvió dorada mientras estaba ocupado moviendo el pincel. Finalmente, no pudo dibujar un dragón superior. Siguió el lamento de los miembros de la torre. Vivan, que estuvo expuesto al aliento de Kubartos desde el frente, quedó completamente transformado en una estatua dorada. El poder mágico se concentró en las bocas de varios dragones que pasaron junto a él. Fue el presagio de docenas de alientos. Era un momento en el que el ambiente estaba agitado. La espada rota de Vivan comenzó a expandirse rápidamente. Apartó a Kubartos, que se aferraba a él, mientras golpeaba a los dragones desde todas direcciones. Fue una vista espectacular. Fue la visión de docenas de enormes dragones cayendo al mismo tiempo. Se terminó. Espada viviente. Luego, una luz de espada azul brotó de la enorme aeronave que apareció en el campo de batalla. Cortó a los miembros de la torre, no a los dragones. Para ser precisos, cortó el oro que cubría la piel de los miembros de la torre. Esta fue la habilidad definitiva creada por Kavooml, el actual Sword Saint, por el bien del juego en equipo. A partir de algún momento asumió que no iba a seguir luchando solo, sino junto a la gente. Esto le permitió crear este manejo de la espada. Señor Kavooml. Gracias a esto, los miembros de la torre recuperaron su libertad y comenzaron a dispersarse. Utilizaron las características del terreno dibujadas por Abellio para encontrar la mejor posición. ¿Lo sabes? Tu tonta elección me ha hecho muy feliz. Kubartos curvó sus alas para defenderse del bombardeo de la tumba de los dioses. El dragón superior, vestido con escamas doradas, sonrió. Te mataré y me divertiré. No lo permitiré. Sucedió en el momento en que la espada de Vivan golpeó a Kubartos, los humanos no pueden rebelarse contra mí. Dugen. Vivan blandió su espada con ojos llameantes, pero se detuvo justo enfrente de la nariz de Kubartos. Los miembros de la torre y los miembros Overgearer, que se habían estado preparando para la batalla en la tumba de los dioses, se pusieron rígidos como estatuas de piedra. Dragon Wars. El uso de Dragon Wars por parte de un dragón superior restringió la especie humana. Por supuesto, Vivan era un absoluto y poco a poco se resistió. En primer lugar, cuantos más objetivos designaban Dragon Wars, menos efectivo se volvía. ¡Bang! La espada de Vivan se movió de nuevo y chocó con el cuerno de Kubartos. Los miembros de la torre y los miembros de Overgearer, incluido Kavooml, comenzaron a moverse nuevamente. Sin embargo, el mismo acto de resistirse a Dragon Wars causó una gran pérdida. Recursos como resistencia, salud y maná se redujeron a más de la mitad. Algunas habilidades entraron en tiempo de recuperación y sus estadísticas también cayeron. El dragón superior, Kubartos, era inteligente. Dejando a un lado su arrogancia, utilizó trucos. Debilitó deliberadamente el poder humano. Los miembros de la torre, que ya estaban en desventaja, sintieron aún más presión que las docenas de dragones. No puedo creer que sea así incluso antes de que empecemos a pelear. Fue el momento en que la moral de los miembros de Overgeared bajó infinitamente. Los humanos son fuertes. Esta es la providencia de la que fui testigo personalmente y no está distorsionada. Nuevas palabras de dragón dominaron el campo de batalla. El poder mágico plateado se extendió como un maremoto, infundiendo todo tipo de energías beneficiosas en los miembros de la torre y en los miembros del Overgeared Guild. Kubartos frunció el ceño. ¿Tú qué tipo de truco es este? Sobre el campo de batalla pintado por Abellio, escamas plateadas traslúcidas brillaban en un cielo azul sin nubes. El ser que pronto reveló su apariencia completa fue otro dragón de alto rango que no era inferior a Kubartos. Era el dragón encapuchado, Crambel. Solo estoy haciendo lo que creo que es correcto. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.